Gracias, bienvenidos de vuelta al programa. Hoy es martes 5 de febrero de 2013, estamos saliendo en directo. Regresa al programa y es un honor recibirlo el doctor José Rafael Marquina. Un aplauso para él, por favor. Gracias. ¿Cómo está? Gracias, doctor? muchas gracias. Bien. ¿Qué sabe, doctor Marquina, de Chávez? ¿Cómo está Chávez? Mira, han creado muchísimas expectativas. Desde hace como 3 semanas ven diciendo, ya viene pronto, ahora ya cambiaron el juego, ahora es, vamos a darle tiempo para que mejore. Tómese su tiempo, eso es lo que le digo. No se apure. No se apure, sí. El problema tiene dos cosas. Una complicación, las complicaciones de la cirugía. Él estuvo entubado, tuvo una traqueostomía, se ha recuperado la cirugía. El hecho de que se ha recuperado la cirugía significa pues, que está todavía vivo, afortunadamente. Pero por el mismo tiempo, la razón por la que no regresa a Venezuela es por la progresión del cáncer. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? El cáncer, el rhabdomiosarcoma, el tumor que tiene Chávez, es un tumor que tiene un crecimiento localizado en ciertos órganos. En el caso de Chávez, ha tenido metástasis a nivel de la espalda, ha tenido metástasis a nivel del pulmón, y eso es lo que le está ocasionando las dificultades respiratorias. Eso es mentira, que es un proceso infeccioso. Él tuvo tal vez una neumonía, por esa razón estuvo en ventilación mecánica, por esa razón tal vez tuvo la traqueostomía. Pero el hecho de que esté presentando todavía problemas respiratorios, el hecho de que no pueda regresar a Venezuela, es porque el cáncer sigue progresando. Ese cáncer no va a responder a ningún tipo de tratamiento y ya históricamente no ha respondido. Con lo cual, los problemas respiratorios no son un asunto menor, sino una consecuencia derivada de la expansión del cáncer, ¿sí entiendo bien? Exactamente, sí, fíjate, el pulmón, por ejemplo, una cosa impresionante, es el pulmón tiene 100 metros cuadrados de superficie de intercambio. El pulmón es como un rollo de papel, por ejemplo, tú lo puedes expandir y tiene 100 metros de intercambio de gases. ¿Qué sucede? Que una persona tiene que avanzarle bastante la enfermedad para crearle compromiso respiratorio. En el caso de Chávez ya está necesitando oxígeno y también ha tenido acumulación de fluido pleural. El fluido pleural es fundamentalmente un fluido que naturalmente está en cada ser humano, forma parte de la lubricación del pulmón, y ese mismo fluido cuando no se drena bien, producto de la obstrucción, producto del cáncer, tiende a acumularse a nivel de la pleura y ocasiona las dificultades respiratorias. Entonces, claro, él tiene muchísimos problemas, es una enfermedad progresiva. Y yo siempre lo he dicho con mucha responsabilidad, mira, calculando la velocidad de crecimiento no va a pasar más del mes de abril. Por supuesto, lo más probable es que vaya a tener el compromiso respiratorio, que esos 100 metros de intercambio de gases que estaba mencionando ahora, que a pesar de que le están dando oxígeno suplemental, el tumor le continúa progresando, le continúa creciendo y fundamentalmente va a morir pues, de falla respiratoria. Va a morir de falla respiratoria porque el pulmón está gravemente afectado ya. Claro, no va a poder, va a tener compromiso a nivel del alvéolo, no va a poder haber intercambio de gases, porque ya esa unidad donde se ocasiona el intercambio de gases, que es el alvéolo, es fundamentalmente donde la unidad donde se ocasiona, es donde se da el intercambio de gases. La última vez que estuviste aquí en el programa, que fue hace 2 o 3 semanas. Exacto. Tú dijiste que cada 17 días se duplica, digamos, el tamaño del cáncer en el organismo del paciente Chávez. Esto entonces significa que es imposible que Chávez hoy, a 5 de febrero, esté mejor que luego de la operación del 11 de diciembre, o sí puede estar mejor. No, y eso mismo lo saben las personas cercanas al presidente. O sea, cuando nos dicen que está mejor, que está recuperándose, nos están desinformando. Mira, yo otra cosa que he notado es cada vez que lo mejoran es porque tiene que firmar algún documento importante. Cuando nombraron al canciller, lo mejoraron, firmó el papel y después nadie volvió a hablar de la enfermedad. Ya no hay reportes médicos ni siquiera. Lo último fue con la cumbre de la CELAC en Santiago, que Maduro leyó una supuesta carta escrita por él. Pero ¿tú crees que Chávez está consciente a ratos? Sí, el cáncer, mira, y eso es muy buena la pregunta porque se crean muchos mitos acerca de la enfermedad de Chávez. Mucha gente pensaba, por ejemplo, que Chávez estaba vegetal, que no le iba a servir el cerebro. No, los pacientes con cáncer es una enfermedad muy triste, una enfermedad progresiva, pero el paciente nunca pierde el sentido cognitivo, el sentido, no hay un daño neurálgico. La orientación. Claro, el paciente está orientado, sabe dónde está, qué está pasando. Muy débil, eso sí, es una cosa que pasa en los pacientes de cáncer. Pero consciente. Claro, totalmente consciente. ¿Con capacidad de hablar? Sí, y va a estar consciente. Las dificultades que tuvo hablando inicialmente era entubado y después porque le hicieron la traqueostomía. Ya a este momento de la enfermedad muy probablemente le hayan removido la traqueostomía, esté requiriendo oxígeno suplemental, tal vez no pueda hablar,
Y bueno, sí puede hablar, pero va a tener una máscara de oxígeno, va a tener oxígeno y va a hablar con dificultad. Dos palabras. Claro, porque está permanentemente con un ventilador mecánico, ¿verdad? No, en este momento está recibiendo oxígeno suplemental. Ya muy probablemente lo sacaron del ventilador. Okay. Claro, son procesos dinámicos en medicina. Sí. Cuando una persona está entubada, pues comienzan poco a poco a disminuirle las presiones al ventilador, a disminuirle la programación del ventilador para que la persona empiece a respirar por cuenta propia. Le hacen la traqueostomía como paso siguiente a la intubación, a la ventilación mecánica, y después de que le hacen la traqueostomía tratan de decanularle, de sacarle la traqueostomía para que se le cierre espontáneamente y la persona pueda respirar con oxígeno. Muy probablemente Chávez esté requiriendo cantidades de oxígeno y producto de eso es que no ha llamado a Venezuela. Fíjate, algo que la gente, el 4 de febrero, ayer, la gente decía, oye, Chávez va a llamar y va a aparecer, y mucha gente me escribía, ¿qué vas a hacer cuando aparezca Chávez a las 4? Yo me contentaría que aparezca, porque hace falta en el país el liderazgo, hace falta alguien. El país no, pero no aparece porque no está en condiciones. Exacto. No está en condiciones de hablar siquiera. Exacto, una persona que está dependiendo de oxígeno, cantidades altas de oxígeno, con acumulación de fluido a nivel del pulmón, que le tienen que drenar el fluido todas las semanas. Correcto. Una persona que requiere muy débil, no va a sonar con la misma fuerza que sonaba anteriormente y va a estar sumamente débil. En las condiciones tan débiles en las que está Chávez hoy, 5 de febrero, ¿podrían subirlo a un avión, ambulancia y llevarlo a Venezuela? ¿O habría un riesgo muy grande de que perdiera la vida en el trayecto? ¿Crees que eso se puede hacer todavía o ya no? Bueno, riesgos hay en todo momento, por supuesto, y sabiendo que está con una condición bastante marginal en términos de condición respiratoria. Ahora, la razón por la que no, sí lo puede montar, y la respuesta es sí, él puede montarlo en un avión e ir a Venezuela. En un avión, en una aeroambulancia, él es un presidente de la República. Mira, contratarían la mejor aeroambulancia, esos son unidades de cuidados intensivos ambulantes. Muchas veces, mira, esas aeroambulancias, yo a veces he quedado impresionado, muchas veces son mejores, tienen más equipos y más modernos equipos que muchos hospitales. Que los hospitales. Sí. Entonces, eso no sería ningún problema. Pero si no lo han hecho es por algo. Claro. ¿Por qué? La razón que no lo han hecho es que en Venezuela no tienen el soporte de médico en el hospital militar que él requiere. No tienen los equipos de cuidados intensivos que él requiere, no se sienten seguros por la privacidad, por supuesto va a haber una violación de la privacidad, la gente enseguida inmediatamente va a saber cómo está el presidente, lo van a ver muy débil, con una pérdida de peso bastante grande. O sea que no va a ocurrir, no lo van a llevar en un avión ambulancia, no tanto por el riesgo del viaje, sino por el riesgo del cuidado médico, de sostener el cuidado médico y la privacidad allá, ¿verdad? Mira, yo pienso que Chávez va a regresar a Venezuela. Él acepte la gravedad de la enfermedad y acepte que es irreversible la condición. Yo lo he venido diciendo desde abril, que la enfermedad de Chávez es lamentablemente incurable, no tiene punto de regreso, ahora que está mucho más avanzado, mucho menos. Cuando Chávez entienda, tal vez en Cuba, yo me imagino, porque le han inventado una cantidad de tratamientos. Fíjate, por ejemplo, el tratamiento de medicina hiperbárica, eso no existe en los protocolos de tratamiento de medicina. O sea que él ha estado engañado. El cáncer, claro. Pero cuando él entienda que le quedan días o semanas de vida, ¿tú crees que va a regresar? Ellos tal vez estén esperando algún milagro, alguna cuestión esotérica en la práctica de la medicina para pues que se mejore. Pero eso no existe. En este punto de la enfermedad, los tumores son sumamente agresivos. Y de un crecimiento exponencial. Exacto. ¿No? Y el tumor, claro, crece cada 17 días. Muchas veces no es tan agresivo porque el flujo sanguíneo del tumor, los vasos que nutren al tumor no crecen a la misma velocidad. Entonces el tumor muere, pero el tumor sigue creciendo muy rápido. Eso va a ser un tumor muy agresivo. Antes de la publicidad, ¿mantienes tu digamos, vaticinio médico de que, dadas las precarias condiciones de salud de Chávez, lo más probable es que fallezca antes de abril? Sí. Tiene, por supuesto, un margen de error eso, y eso inclusive lo ha aceptado los mismos del gobierno. Tú ves las actuaciones de la gente cercana al presidente, es asumiendo de que el presidente no va a estar en Venezuela dentro de muy poco tiempo. Lo más probable es que Chávez muera en marzo, digamos. Sí, marzo, abril. Producto pues de la progresión de la enfermedad. ¿Y tú crees que al final va a expirar en Caracas? Sí, yo creo, mira, y te lo digo, yo creo, y después veremos este programa con el tiempo, pero yo creo que Chávez va a regresar a Venezuela, va a aceptar la enfermedad, tal vez se dirija a los venezolanos como un mensaje final, como lo hizo en el pasado, pero aceptando la enfermedad, aceptando la gravedad y aceptando pues que ya no es irreversible y irá a morir con su familia en paz, tal vez en Barinas o tal vez con su grupo familiar. Regresamos, es usted un valiente, doctor Marquina. Gracias. Mis respetos. Regresamos con el doctor José Rafael Marquina después de la pausa.
Gracias, gracias. Ha venido nuevamente al programa y es un gran honor recibirlo el doctor José Rafael Marquina. Él es un médico venezolano, vive y ejerce aquí en Estados Unidos y tiene un gran valor al decir las cosas como son respecto de la salud de Hugo Chávez. Doctor Marquina, entonces, para tenerlo más o menos claro, Chávez tiene un cáncer terminal, incurable, que ha avanzado y que ha afectado su pulmón y las vías respiratorias. Pero digamos, a ratos sí está consciente y lúcido. No es que está permanentemente inconsciente. Sí. Después que le terminan la ventilación mecánica y le sacan la traqueostomía, sí, él no tiene ningún tipo de limitación, porque de hecho el mismo rhabdomyosarcoma no afecta, no tiene metástasis a niveles cerebrales. O sea, y si tiene, son de muy lento crecimiento. El problema fundamentalmente es problema respiratorio. Él está lúcido, él habla, él podrá hablar con mucha dificultad. Sacándose la mascarilla de oxígeno. Claro, y por esa razón es que no llama, porque tiene bastantes dificultades hablando. Sí. Pero sí puede hablar. Una cosa que me llamó... ¿Puede firmar? Eso me llamó la atención, eso te lo quería comentar. Me llamó mucho la atención que la firma... Yo tengo muchos pacientes en el hospital, duran 15 días, 20 días en el hospital, inclusive pacientes jóvenes. Y a la hora de firmar, la firma les cuesta bastante trabajo, porque es una firma con irregularidades. Claro, la firma de Chávez es perfecta. El trazo era muy enfático, ¿no? Exacto, una firma perfecta de un paciente que tiene 56 días hoy en la unidad de cuidados intensivos y en el hospital débil, con un cáncer que lo está debilitando bastante. Mira, eso es increíble. Ese le montaron esa firma. Pero entonces, digamos, 56 días de duración, Chávez no está mejor. ¿Es correcto decir que Chávez está peor que hace 56 días? Muchísimo, porque el cáncer le continúa creciendo. Y mañana va a estar peor. Exacto. Y pasado mañana va a estar peor. Esa es la lógica y esa es la realidad. El cáncer ya le falló el tratamiento. Eso es un cáncer, son células que no tienen ningún tipo de control, que se multiplican sin ningún tipo de control. Esa fundamentalmente es el cáncer. Él está pasando dolor, padecimientos, él está sufriendo o le suministran drogas que le permiten no sentir el avance del cáncer en su organismo. La medicina moderna, especialmente con los narcóticos, es muy efectiva controlando el dolor. Sí. Pero esto es un cáncer sumamente doloroso. Inclusive yo he hablado con varios oncólogos que tienen mucha experiencia manejando este tipo de pacientes con rhabdomyosarcoma y dicen que es uno de los cánceres más dolorosos, porque fundamentalmente afecta el músculo y afecta el hueso, que son partes del cuerpo que tienen muchísimas terminaciones nerviosas, tienen una cantidad de nervios que pues generan bastante dolor y ese es el gran problema. O sea que él está pasando mucho dolor a pesar de los narcóticos. Sí. Y los narcóticos por supuesto tienen los efectos colaterales, la sedación, tienen varios efectos colaterales y por supuesto desarrolla también tolerancia, cada vez va a necesitar más y más narcóticos. Es un cáncer sumamente doloroso, un cáncer muy fuerte. ¿El dolor se enfoca en el vientre? ¿O no, el cuerpo entero? El dolor a nivel del músculo y a nivel del hueso, como no hay receptores de presión, se irradia. Muchas veces a la persona le empieza a doler la espalda y le empieza a doler una parte de la cavidad torácica, las costillas. Es diferente al dolor en la piel, porque hay receptores de presión y se localiza. Pero el dolor a nivel abdominal es impredecible porque se irradia, viaja a través de las terminaciones nerviosas y se irradia a diferentes puntos del cuerpo. Parece entonces una alta probabilidad la que usted ha mencionado, que Chávez va a morir de fallas respiratorias. Sí, eso va a ser... lamentablemente ese va a ser el final de la enfermedad. Como dije anteriormente, el pulmón es un órgano que tiene mucha capacidad de intercambio de gases. Él ha comenzado a mostrar los síntomas de la enfermedad de aproximadamente 2 meses. ¿Qué porcentaje de su pulmón está ya, digamos, corrompido, viciado por la enfermedad? Sí, la metástasis es fundamentalmente, bueno, es difícil hablar de un porcentaje, exactamente, porque el intercambio de gases en el pulmón es diferente. La mayoría del intercambio de gases ocurre en las partes superiores del pulmón y menos en las partes inferiores. Pero ya cuando hay metástasis, la metástasis indica que se está esparciendo a nivel de todo el cuerpo. El problema es que la acumulación del fluido pleural ocasiona que ese pulmón deje de funcionarle. Cuando le drenan el líquido pleural, vuelve otra vez a funcionar el pulmón, vuelve otra vez a ganar el intercambio de gases de las pocas partes donde no tiene las metástasis y, por supuesto, vuelve otra vez a acumularse el líquido y vuelve otra vez en un círculo vicioso. ¿Con qué frecuencia tiene que hacerse ese drenaje? Eso generalmente son todas las semanas que tiene que hacerse ese drenaje. El drenaje se muere. El cuerpo humano generalmente produce alrededor de 80 a 100 centímetros cúbicos de líquido pleural. Eso se drena naturalmente. En cualquier persona se produce
en la pleura, parietal y se drena en la pleura visceral. Eso es normal. En el caso de una persona con cáncer, el cáncer le obstruye el drenaje de ese líquido. Entonces lo produce, pero no lo drena. Entonces tienen que drenárselo. ¿Cómo lo alimentan? No, la alimentación tiene que ser, generalmente en pacientes con cáncer la alimentación tiene que ser muy balanceada, porque si le dan demasiadas proteínas, le alimentan el tumor. Entonces generalmente se calcula entre 2.200 a 2.500 calorías al día para que la persona no tenga demasiadas calorías y no alimente mucho el tumor. ¿Puede comer? Sí. Si no tienen metástasis a nivel de la laringe, Puede deglutir, tragar, ingerir. Él no va a perder la capacidad de... Mira, es que, saliéndome un poco del tema, la falta de información del gobierno los ha perjudicado a ellos. Y es lo que ha creado todas estas especulaciones. A mí me han dicho inclusive que Chávez estaba recibiendo un tubo, por ejemplo. Eso no es, él va a comer, él va a estar una persona normal y muy probablemente regrese a Venezuela muy débil. Yo creo que la razón por la que no lo ha mostrado en cámara y la razón por la que no ha hablado es por la apariencia física. Porque está muy demacrado. La apariencia física, sí. ¿Tú crees que va a regresar a Venezuela? Digamos, ¿es posible que él regrese caminando o sería en silla de ruedas o en una camilla? Va a tener que usar ayuda para caminar. ¿No crees que a estas alturas, tan cerca de la muerte, pueda caminar por sus propios medios? No, fíjate, Chávez cuando le diagnosticaron el cáncer, los primeros síntomas que tenía eran dificultades caminando. Sí. Y después con el tiempo eso por supuesto se va a continuar. O sea, si vuelve a Venezuela o si aparece públicamente en La Habana, ¿tú crees que sería en una silla de ruedas? Sí, o tal vez necesite una andadera para poder caminar. Sí. En la campaña fueron bastante exitosos, logrando que caminara, porque le dieron un analgésico que se llama el fentanilo, que es 50 veces más potente que la morfina, y también le daban, es un analgésico sumamente potente, inclusive se da en un parche, la mayoría de las veces se pone un parche que es una cantidad mínima de analgésicos para calmar el dolor. Pero si es tan potente, ha de tener unos efectos secundarios masivos. Claro, sedación, y eso le contrarrestaban los efectos de la sedación con las dosis altísimas de esteroides que lo hicieron que ganara peso y lo hicieron que no perdiera el peso durante la campaña. ¿Cómo duerme Chávez? ¿Cómo duermen a un paciente como Chávez? ¿Le tienen que suministrar sedantes? Sí, desde un principio Chávez siempre había tenido problemas durmiendo, a veces que se acuesta muy tarde, se para bastante tarde también. Sí. Y sí, le tienen que dar analgésicos para el dolor. Es una enfermedad horrible. Y además de la ansiedad, mira, es que a mí, con todas las situaciones, es una situación difícil la que está viviendo. El caso, por ejemplo, de una persona saber que le quedan los días, porque mira, lo que estamos diciendo ahora lo está viendo, va a ver Chávez, estoy seguro, sus partidarios. Seguro. Una persona que sabe... y él sabe que lo que yo he dicho es cierto. Se ha cumplido. A él nunca, ni él ni ninguno de sus voceros me han dicho que sí, me han desmentido. No. Además, todo lo que tú has dicho se ha verificado en los hechos. Incluso cuando ellos estaban muy optimistas y decían que se había curado. Sí. Entonces, él necesita tratamiento, por supuesto, para esta ansiedad. Va a tener dificultades durmiendo, por supuesto. Probablemente le estén dando unos calmantes para dormir. Sí. Pero entonces, digamos, un buen médico es el que te dice la verdad. Y un buen médico tendría que decirle a Chávez, señor, lamento decirle que le quedan 2 meses de vida. Claro, exacto. Hablarle de la calidad de vida, más que de la cantidad de vida. Sí. A este punto de la enfermedad, ya la cantidad de vida no le van a poder hacer ningún tipo de intervención para prolongarle la enfermedad. Ya no sé, digamos, en el mejor de los casos llega abril, ¿no? Eso se lo pudieron haber hecho hace 2 años, en el 2011. Si hubiera ido a Brasil y no a Cuba, por ejemplo. Exacto. Pero ahora ya los dados están... Claro, ya el cáncer ha avanzado. El cáncer, ya a este punto de la enfermedad, el rhabdomyosarcoma, la única posibilidad que tiene de ser tratado exitosamente es cuando la cirugía es hecha a tiempo. En el caso de Chávez, ya el cáncer tenía 5 centímetros, de acuerdo a la versión de él, y ya estaba y fue mal hecho. Exacto, y fue mal hecho. Sí. Última pregunta. ¿Cuándo crees, porque yo veo que tú en tus pronósticos das en el clavo, ¿cuándo crees que van a hacer una aparición pública de Chávez o que lo van a llevar en una avionambulancia a Venezuela? Bueno, yo creo que esperarán unas 3 o 4 semanas más. 3 o 4 semanas. Ya cuando entiendan que ya la situación no tiene... De hecho, yo pensaba que iba a regresar el 4
de febrero. Pero ahora crees que sería más en marzo. Sí, yo pensaba que iba a regresar el 4 de febrero muy débil, aceptando la enfermedad, pero me imagino que van a tratar de darle algún tipo de tratamientos esotéricos, algunas cosas en Cuba. Para que aguante el viaje. Para que aguanten, y la presión también de los médicos. Fíjate, Fidel Castro en estos días dijo, tenemos que curar a Chávez. Y entonces la presión de los médicos, pobres médicos, a mí me da lástima poner esos pobres médicos que los tienen encerrados en el CIMEC, no tienen contacto con nadie en el exterior. Claro. No los dejan ni siquiera salir. Anteriormente los dejaban salir, ahora ni siquiera los dejan salir por cuestiones de privacidad. Entonces esos pobres médicos, si no se mejora Chávez, ¿quién sabe qué le irá a pasar? Mira, eso a mí me daría lástima, pero van a tener consecuencias. A lo mejor uno nunca sabe, pero en un régimen dictatorial uno no sabe qué consecuencias tendrá. Suerte que quedan médicos como tú, José Rafael, que estás aquí en Estados Unidos, que ejerces con gran éxito tu profesión y que además la decentas de esta noble manera, compartiendo la información médica de nuestro público en todo el mundo. Muchas gracias, porque sé que corres riesgos al venir a este programa y lo aprecio de corazón. Un aplauso para el doctor Marquina, por favor. Y para los que quieran seguirlo en Twitter, tu Twitter es... Marquina04. @Marquina04. Si quieren estar enterados de los Twitters del doctor Marquina sobre la salud de Chávez. @Marquina04. Gracias, Muchas gracias, Rafael. gracias. Hasta pronto. Gracias. Un aplauso para él. Gracias. Los dejamos en compañía de nuestros amigos de Paparazzi, Javier y Orieta. Adelante. Bueno, ahorita...